Seguimos adelante en Telebuen Día, recibiendo con muchísimo gusto esta mañana a Conrado Ramos del Partido Independiente. Conrado, buen día, ¿cómo anda? Buen día, Daniel, encantado de estar aquí. Igualmente, el otro día escuchaba ahí en un espacio, no recuerdo exactamente cuál, el chismógrafo o algo así, Conrado Ricardo Ramos. Exacto, yo decía Conrado es mi nombre artístico. Conrado es el nombre artístico, Ricardo, su mamá, por ejemplo, si dicen Conrado no saben quién es. Porque hasta los 28 años, cuando viví en Buenos Aires, siempre era Ricardo en mi casa. Claro. Y cuando volví a trabajar en el Instituto de Ciencia Política, me empezaron a decir Conrado. Me cansé de aclarar que era Ricardo, al final quedó Conrado. Bueno, así que vamos a recibir a Ricardo de aquí para adelante, si es el nombre que corresponde. No, bueno, raro. Pasó la elección, simplemente para refrescar algunos datos, el Partido Independiente obtuvo 69.808 votos. Ya ha decantado una cantidad de información a tal punto que es posible sacar algunas conclusiones. Es una buena votación, de hecho, 3 diputados y un senador. ¿Es la que ustedes tenían más o menos calibrada? No, pensábamos que iba a ser mayor. Inclusive algunas, ojo, las encuestas no nos daban mucho más, quizás estábamos, siempre eran entre 3 y 4, claro. ¿no? El piso era 3, o sea, como el piso era 3, uno podía esperar que fuera un poco más. Ahora, en el contexto de polarización enorme que se da, siempre es un problema para los partidos pequeños, esa polarización, y creo que con el margen de distancia que sacó el Frente Amplio, visto en retrospectiva, no es una mala votación. Lo otro era el tema de las mayorías parlamentarias, claro. Que el rol nuestro podía ser mucho más decisivo. O sea, ¿se acotó el margen de el marco de acción, digamos? Sí, evidentemente. Ahora igual viene un tiempo muy interesante de ver cómo va a ver. Eso dependerá de quien gane las elecciones. La primera jugada que haga. Si en realidad ¿Usted entiende que está cerrado el balotaje, que ya está resuelto Yo creo que será muy difícil para el Partido Nacional poder ganar al Frente Amplio, ¿no? Bien. O sea, en ese escenario usted plantea que va a ser muy interesante el panorama de aquí a 5 años. ¿Por qué? Sí. Dependerá mucho de las jugadas que haga en caso de ser el Frente Amplio el ganador, si quiere cambiar la tónica que ha venido teniendo en estos últimos años o trata de ensayar una nueva tónica de mayor diálogo, mayor articulación con otros actores, ¿Y lo que con ha otras escuchado hasta colectividades. ahora, Conrado? Bueno, no es muy alentador, ¿no? Si uno escucha a la presidenta del Frente Amplio, dice que no piensan dialogar con otras colectividades que dialogan directamente con la ciudadanía. De cualquier manera, bueno, sería esta instancia, quizás en una instancia posterior, el presidente de la República, en caso de ser Tabaré Vázquez, diga, bueno, en realidad quiero abrir la cancha, me interesa no lanzar la topadora y realmente escuchar a los demás, tener articulación, y aunque no sea decisivo para los votos, de cualquier manera incorporar a otras colectividades a través de sus representantes y técnicos para discutir y cómo mejorar algunos proyectos de ley, claro. Aceptar que entre en agenda otros proyectos con iniciativa de otros partidos, cosa que no es nada fácil, ¿no? Las agendas se montan a partir del partido de gobierno y dependerá de que el partido de gobierno quiera o no poner en agenda otras. Bien, ahora en esta etapa rumbo al 30 de noviembre, ¿hubieran esperado una señal de los partidos más institucional, digamos, un puente tendido previamente? No, siempre fuimos muy precavidos en esperar o no esperar señales. Las señales no se venían dando y por lo tanto tampoco era de esperar que hubiese habido más. Sí terminaron siendo decisivos a la hora de evaluar cuál es nuestra actitud frente a un balotaje, ¿no? Al no haber acercamientos. Está bien, hay una historia de respeto también previo a las elecciones. No puedes ir a hacer acercamientos si todavía no tenés los resultados electorales a la vista. Ahora, el resultado electoral condicionó mucho de pronto ese diálogo que podría haber existido. Yo creo que debe haber condicionado. Dice, bueno, no necesitamos a nadie, ¿para qué vamos a dialogar con otras colectividades? Ahora, eso también va condicionando las posiciones que se van tomando de cara al balotaje. No solamente nuestros electores nos pidieron esta no indicación por preferencias, y ahora estaba sintiendo algunas encuestas cómo están repartidos los votantes del Partido Independiente, un tercio y un tercio para uno, un tercio para otro, y un tercio no se pronuncia o en blanco. Bueno,
creo que hemos tomado la decisión adecuada, ¿no? O sea, que cada uno tome su rumbo. Allí hubo, digamos, una postura institucional como partido de permitir eso que usted está indicando y luego pronunciamientos personales. De hecho, el candidato a la presidencia, hoy senador Pablo Mieres, dijo: votaré en blanco. ¿Usted? Sí. No, yo no voy a votar en blanco, voy a votar por una de las dos, de los bloques mayoritarios. ¿Por cuál? Hemos decidido con Iván Posadas de Daniel Radio no decirlo públicamente, justamente para no condicionar justamente esta idea de que vamos a dar, no queremos condicionar a nuestros votantes, justamente porque están tan repartidos que no es bueno condicionar por un lado u otro. Pero sí, esto lo discutimos entre nosotros y bueno, Pablo quiso tomar esa postura y nosotros optamos por no decirlo públicamente. Correcto. De cualquier manera, bueno, después le quiero comentar o quiero escuchar sus comentarios en realidad respecto a esta efervescencia que hay en ese micromundo de las redes sociales, sobre todo Twitter, donde usted ha tenido que salir a responder un poco a lo que advierte como señales de intolerancia. Pero dentro de toda esa catarata, muchas veces de intercambios, surge un llamado a la responsabilidad republicana, digamos. Y entonces dicen, bueno, pero sería bueno que tú señalaras cuál consideras que puede llegar a ser el mejor gobierno o la mejor fórmula para gobernar el país durante los próximos 5 años. O sea, más compromiso republicano. El compromiso republicano nuestro es, en primer lugar, yo voy a votar. En segundo lugar, si nosotros no tuviéramos un programa de gobierno y no tuviéramos una identificación ideológica y política, uno podría decir se está haciendo presidente, pero realmente nosotros tenemos esa apuesta. No expresarnos ahora por una preferencia no quiere decir falta de compromiso, al contrario, Mieres mismo lo ha venido diciendo. Nosotros siempre hemos estado muy jugados en las posiciones que tomamos, desde las cuestiones de medio ambiente, ecología, cuando se fue a defender en el Paraninfo, que quedamos solos defendiendo el nuevo código de proceso minero. Hemos estado bien jugados también, fuimos a hablar a la Beneverit en el conflicto palestino-israelí y hemos dicho cosas fuertes también, como que jamás considerábamos que era un terrorismo, pero que también la respuesta era desproporcionada, y lo dijimos en la Beneverit con mucho respeto y se recibió con mucho respeto, siempre jugados con nuestra propuesta política e ideológica. ¿Y ahora por qué no apelar entonces a ese concepto de jugarse y decirlo? Para no condicionar a nuestros votantes, que desde las bases son las que nos dicen que por favor no condicionemos la decisión de ellos. Bueno, y si una opinión del liderazgo hacia un lado o hacia el otro podría, bueno, es decir, si hay un condicionamiento, apareciéramos, ¿no?, partidos votando, claro. Podría también decir, bueno, cierta parte de nuestro electorado va a seguir a fulano de tal y cierta parte a otro. Por lo tanto, el hecho de mostrar una unidad del liderazgo es importante para mantener la unidad del partido. No, le decía precisamente eso. Hubo una postura asumida y es el voto en blanco de Pablo Mieres. O sea, allí hay una manifestación. En todo caso, apelo, si me permite, abriendo un paréntesis, a su condición de politólogo. El voto en blanco en esta circunstancia, ¿qué representa? Es que no modifica nada, porque el voto en blanco en esta instancia se resta. Exacto. Y entonces, por lo tanto, son cuáles mayoría entre aquellos que son válidos. O sea, es un voto inocuo, digamos. Es un voto inocuo. No lo era tanto en las Pero que lo diga pasadas. El líder no condiciona entonces a decir, bueno, vamos por este cambio. Yo elijo el voto en blanco y del mismo modo usted podría decir, bueno, el voto en blanco no contribuye, no aporta, por lo tanto, no, vamos por este lado. No habría allí mucha dificultad para pronunciarse. Lo que sucede es que si nosotros decimos vamos por este lado, bueno, ya hay el voto en blanco, en blanco no condiciona. Ajá. Sin embargo, si nosotros expresamos públicamente cuáles nuestras preferencias, podríamos estar condicionando. Por lo tanto, cuando lo discutimos, y Pablo decía, bueno, yo tengo ganas de decir públicamente como líder qué es lo que voy a hacer. ¿Ustedes discreparon con esa postura en ese momento? No, en realidad se aceptó y es más, discutimos si nosotros decíamos públicamente o no, y bueno, en realidad éramos un equipo ahí pensando este tema, y decimos, bueno, si el resto, si vamos a votar, mejor no digamos públicamente, que es lo que votamos de manera de no condicionar, no por un tema de no estar jugado. Correcto. Conrado,
En algún momento también, sobre todo en el tramo final, rumbo al 26 de octubre, se había mencionado cierta arrogancia del Partido Independiente porque decían, ese fiel de la balanza va a quedar entonces en manos de un 3-4% del arco político. Pero eso pasa con los partidos pequeños en muchos sistemas políticos. No sería el Partido Independiente, únicamente le ocurrió al Partido Liberal en Alemania durante muchísimos años. También el partido, hay otros partidos que han jugado este tipo de rol. Pero no se enfatizó mucho en ese papel de decir, nosotros vamos a resolver ahí cómo se deciden las cosas. Bueno, quizás sí, que se haya hecho un énfasis excesivo. Cada uno trata desde sus fortalezas, tratar de remarcarlas, ¿no? Y inclusive para un partido pequeño, que es difícil, inclusive nosotros pudimos instalar el tema de sí o no a las mayorías parlamentarias, fue todo un tema de campaña. Para un partido pequeño instalar temas de campaña es muy complejo. Si nosotros empezamos a dar un debate político ideológico de cara a la campaña electoral, pasa prácticamente desapercibido, justamente por nuestra capacidad. Yo no me quejo en absoluto de la llegada a los medios que hemos tenido, ¿no? Porque el hecho de ser un partido de un 3% y estar teniendo la llegada que hemos tenido, se nos ha tratado realmente como un partido de representación parlamentaria, y en ese sentido el cuarto partido, hemos sido muy bien tratados. Bien, de hecho en los debates o en los intercambios también eran considerados como un partido más, digamos, ¿no? Sí. Y eso es una conquista, porque no es fácil lograr eso, y que todo el mundo, desde las organizaciones de la sociedad civil que hacen eventos hasta todo lo que tiene que ver con la prensa, te consideren un actor más relevante. Y bueno, eso creo que es una buena base para seguir trabajando. En el 85, creo, usted pertenecía al Frente Amplio en ese momento, en 1985, el general Sereñi había dicho aquello de que el Frente Amplio comprometía uno de los partidos fundacionales, que lo ponía en riesgo. ¿Fue exactamente en esos términos que se pronunció? Yo vivía en Buenos Aires en esa época. Pero más o menos fue sí. ¿Y se está dando eso? O sea, el partido está... iba a emplear un término de pronto inapropiado, pero digo, ¿se está encargando de arrastrar a todo el Partido Colorado hacia su interna, el Frente? Bueno, en esta crisis que ha tenido ideológica y el Partido Colorado, sí, evidentemente lo que está demostrado a esta altura con los datos es que una buena parte del vallismo terminó votando, de la colectividad con sentido vallista, terminó votando al Frente Amplio. ¿Y el Partido Independiente también ganó allí? Pero mucho menos. Sí, ganó también, pero menos. Yo creo que hay un espacio para trabajar en qué consiste esto de una socialdemocracia moderada, ¿no? Yo ya lo he dicho, yo creo que en el Frente Amplio lo que es la socialdemocracia moderada está en minoría. Exacto, la pregunta, ¿sabe cuál es, Conrado? Específica, es si ustedes entienden que de aquí en más el crecimiento del Partido Independiente es a instancias de la caída del Partido Colorado. No únicamente. Yo creo que hay, eso dependerá de cómo lo trabajemos nosotros en una discusión político-ideológica que tenemos que dar de cara a estos 5 años, y con qué claridad logramos transmitir a la ciudadanía que esta centro-izquierda moderada, socialdemócrata que representa el Partido Independiente es una opción fuera del Frente Amplio. En este momento es difícil para la ciudadanía percibir que hay una opción socialdemócrata moderada por fuera del Frente Amplio. Lo digo a la luz del resultado electoral. Pero que necesita crecer para no quedar como fuerza testimonial. Yo creo que sí, que es necesario crecer, y si ese crecimiento, sí, como tú decís, en parte vendrá por colectividades que responden más a un sentimiento vallista, si se quiere, un vallismo ayornado, ¿no? Porque el vallismo también tuvo sus prácticas clientelares y sus formas tradicionales de hacer política en Uruguay, que nosotros de alguna manera no concordamos con ello. Nosotros queremos dar un salto de calidad institucional, ir hacia la modernización y dar un salto al desarrollo. Bien. Por lo tanto, yo hablaría de vallismo con mucha cautela. Yo preferiría decir, bueno, hay colectividades de sentir vallista, pero de prácticas de sociales democracias modernas. ¿El Frente Amplio puso en práctica el clientelismo vallista, por decirlo en esos términos? Yo creo que sí.
sí, tranquilamente, con lo bueno y con lo malo, ¿no? Porque lo bueno en parte de ese, si se quiere decir, clientelismo o penetración a nivel de redes, es que de alguna manera atendió una emergencia social, la sigue atendiendo, y eso es una cosa que había que hacerla, y es necesario. Y ahora, con eso sí. va también, con eso va también una fidelización de los votantes hacia que reciben los beneficios de esas prácticas clientelísticas. ¿La victoria del Frente Amplio está allí, si es que resulta Es mucho finalmente? más compleja de entender. Yo creo que la victoria del Frente Amplio se debe a sus propios méritos, y tiene que ver con un modelo de desarrollo, pero también con estas viejas prácticas de hacer política del Uruguay. Allí está las la base. Dos cosas combinadas. Bueno, las dos cosas, pero en términos, no sé si porcentuales, pero ¿dónde advierte usted que se inclina más el plato de la balanza? ¿Hacia esa práctica clientelista que le permitió entonces esto? No diría eso. Eso sería injusto decirlo decir que el triunfo del Frente Amplio está sustentado únicamente con prácticas de clientelismo, de asistencialismo, no es la verdad. También está basada sobre sus propios méritos de reconocer lo que fue una crisis en un modelo de producción, en un modelo de asistencia, de welfare, de estado de bienestar, y en ese sentido tiene sus propios méritos. Bien. Nosotros realmente no estamos de acuerdo con las prácticas, con la tradicionalización en ese sentido. Si uno ve Frente Amplio en sus orígenes, ¿quién se hubiera imaginado ese cruce de listas en el interior del país para poder, esa combinación que era típica de los partidos tradicionales, cuando el Frente Amplio se manifestaba más como un partido de ideas, y no hubiera admitido ese cruce que tiene que ver de repente el MPP con el Partido Socialista, y cuando se unen y se cruzan, es cuando uno sabe que tienen diferencias políticas muy fuertes. Es decir, en ese sentido hay una tradicionalización de la forma de hacer política también. Bueno, cuando observa, primero una consideración muy puntual, porque además dará para hablarlo de aquí para adelante. ¿Es importante que se esté peleando ese voto en el Senado, ese voto para definir una mayoría en el Senado hoy? Sí, lo que sucede es que, esto en referencia a lo que tú mencionabas, algunas críticas en Twitter, como ustedes se están desentendiendo ahora del voto parlamentario. El voto parlamentario siempre es un voto parlamentario y presidencial, pero cuando nosotros decíamos, el voto parlamentario fue el 26 en octubre es el voto parlamentario, ahora estamos hablando de la presidencia. Por lo tanto, argumentar que deberíamos apoyar al bloque blanco-colorado para poder ser definitivo y no tener mayoría, para que no se obtuvieran el Frente Amplio mayorías absolutas en el Senado, es un argumento muy rebuscado, porque en realidad lo que se está votando ahora es presidente. Si con el presidente viene el vicepresidente, que va a ser decisivo para el Senado, bueno, es cierto, pero uno no va a votar un vicepresidente para sacarle la mayoría parlamentaria a uno, cuando en realidad uno lo está votando es vicepresidente, o sea, con el presidente. Cae el argumento por su propio peso, digamos, argumental. Sí. Bien, pero observando el escenario, ¿qué advierte usted para el futuro? Esa es una pregunta súper interesante, porque son 5 años donde hay que ver cómo se comportan las distintas colectividades y cómo se sigue desarrollando este país en un contexto de crecimiento que no va a ser, no hay ninguna catástrofe por delante, pero no va a ser tan favorable como ha sido en estos últimos 10 años. Por lo tanto, va a haber temas de restricción fiscal, ya lo han dicho expertos, analistas en economía, que más o menos 500 millones de dólares es lo que va a haber que reducir en el próximo presupuesto para llevar un poco el déficit fiscal a parámetros más o menos manejables. Reducir que no es presupuestos menor. Con el desafío de aumentar gastos. Con el desafío de aumentar gastos, porque hay un compromiso electoral, hay que instalar el Sistema Nacional de Cuidados, hay que seguir avanzando en infraestructura. ¿Y no es inconsistente ese discurso, digamos? De alguna manera, en campaña electoral siempre se es inconsistente cuando se está prometiendo. Nosotros podríamos haber prometido cualquier cosa, pero no lo hicimos, nos mantuvimos con mucha responsabilidad. Pero evidentemente los sectores mayoritarios tienden a, cuando empiezan en la competencia, pero lo cierto a prometer es que, más. Perfecto, si yo fui votante, entonces después voy a exigir que se cumpla. Sí, pero eso no ocurre nunca. Bueno, ahora, eso no ocurre si no hubiera debates en este país. Bien, este país no tiene debates. Y por esa razón se debilita
la credibilidad que tiene el sistema político muchas veces? Yo creo que contribuye a debilitar la credibilidad del sistema político. Y allí, por ejemplo... De cualquier manera, no podemos decir que el sistema, la democracia, el sistema político uruguayo esté pasando por una etapa de crisis en absoluto. La adhesión No, a al la contrario, votación, porque... más allá de la obligatoriedad, Sí. ya el hecho que la gente esté a las 7 de la mañana haciendo cola para votar, que los votos en blanco, está bien, no son un porcentaje menor, pero tampoco es un escándalo. Claro, debe modificarse el sistema electoral en algún aspecto, por ejemplo, en las primarias, en la elección interna de los partidos. Quizás yo lo que veo como un problema, y todos los analistas políticos lo han dicho así, quizás tendríamos que ir a un sistema de umbrales reducidos para la segunda vuelta, para cuando hay una diferencia tan grande ahora, si no estemos un mes con el país prácticamente trancado. Es decir, uno ve que la campaña electoral además está fría. Claro. Y ese que esté fría tiene que ver. Le debe costar a unos y a otros. Claro, unos dicen que ya la tenemos prácticamente ganados, y los otros les debe dar. Claro. Yo me pongo en la piel de quien está 12, 14 puntos abajo, y salir a hacer discursos de motivación. O sea, cuando se llega a un umbral del 40%, hay una diferencia del 10 sobre el segundo, ya el tema quedaría resuelto y se ahorraría algo que se está mencionando ahora como de 12 o 14 millones de Se podría ir a un sistema como el argentino, con el 10% de diferencia, o superando el 40% como en Costa Rica. Por ahí vendría el ajuste. Bueno, finalmente, decíamos hoy del escenario que se plantea. ¿Usted coincide con ese diagnóstico respecto a radicales y moderados dentro de la bancada del Frente Amplio? Muy bien. Yo creo que hay que tener cuidado con ese planteo. Es cierto que hay, como lo dice Heber Gato, del Partido Independiente, hay tendencias antiliberales, o si uno quiere decir, antirrepublicanas, dentro de la izquierda, ¿no? El tema de haber atropellado con leyes inconstitucionales, la política por arriba del derecho, bueno, ese tipo de cosas que ya hemos venido advirtiendo. Ahora hay que tener... Yo quiero ver los pingos en la cancha primero, ¿no? Yo no sé si uno repasa a los senadores del MPP, son gente que ya... Yo te diría, yo tengo mucho afecto por muchas de esas figuras. Es notorio que no así con otro sector de esa fracción, pero me parece que son senadores responsables que ya han trabajado con Tabaré Vázquez en su primer periodo de gobierno, y que no es tan directa esta contradicción que todo el mundo está esperando entre radicales y moderados. Yo preferiría abrir un margen de espera y ver. Lo que sí te puedo decir acá es que en caso de que hubiera problemas de liderazgos, y por lo tanto eso afecta los votos en el Parlamento para poder sacar los proyectos de ley, en la medida que esos proyectos de ley sean razonables, ahí van a tener los votos del Partido Independiente. Serán los 3 de diputados o el de Senado de Mieres, como puente, como diálogo, como gobernabilidad. Eso nos comprometimos y va a ser así. Ahora, hay que esperar. Yo sería cauto y no estaría agitando fantasmas de radicales versus moderados. Muchas gracias. En algún momento tendremos que hablar además de algo que todo el tiempo todos lo mencionan, pero no hace carne, ¿no? Se habla de lo que se dice en las campañas, no de lo que no se dice. Es cierto, es cierto. Yo creo que faltó una discusión más político-ideológica al rol del Estado, mercado, familia, sociedad civil, porque parecería que todo es lo mismo. Ni dentro del Frente Amplio todo es lo mismo, hay diferencias muy fuertes que han estado en una campaña electoral lavadas. Dentro del Partido Nacional tampoco he visto con claridad dónde están situadas esas diferencias. Pareciera que todos somos socialdemócratas, porque todos nos hemos tirado hacia el centro y la centroizquierda, y en realidad hay entre las colectividades políticas, salvo el Partido Colorado, que quizás con el Bordaberry se ha tirado más francamente a la derecha, así le ha ido. Hay que dar un debate político, ideológico, y cada uno de nosotros en las colectividades debemos decir con claridad dónde estamos parados. Por eso lamento que no haya debates, pero bueno, quizás podamos instaurar otras formas de debatir con la ciudadanía y con los otros partidos, en este momento no va a ser candidatos, para que la ciudadanía sepa mejor dónde estamos parados cada uno de nosotros. Muchas gracias. No, gracias a ti, Daniel. Conrado Ramos estuvo con nosotros del Partido Independiente. Pausa y seguimos adelante en Telemundo.